Pues muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Mónica Gálvez, soy la directora de contenidos de Equipos y Talento y es un placer participar en este webinar Suma Talento en la Era Digital que organizamos junto a Vector ITC y en el que conoceremos algunas de las iniciativas de gestión de personas de compañías como Banco Sabadell, Telepizza, HomeServe o Urgo Medical de la mano de sus directivos de personas. Muchas gracias a todos los asistentes, a Vector ITC y al panel de lujo que hoy tenemos para compartir mesa redonda. Os voy a ir saludando a todos. Buenos días. Tenemos a Josep Armengou. Josep ahora está conectado. Si veis que se desconecta en algún momento la cámara es por amortizar al máximo el ancho de banda. Buenos días, Josep Armengou. Buenos días. Josep es Head of Talent Acquisition and Internal Selection de Banco Sabadell. Buenos días, Mar. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Mónica, por invitarme. Gracias a ti. Mar Romero es Chief Human Resources Officer de Telepizza. Estamos también con Olga Figuerola. Buenos días, Olga. Hola, Mónica, buenos días. Buenos días. Olga es Regional HR Director para el sur de Europa y LATAM de Urgo Medical. También estamos con Ana López. Buenos días, Ana. Hola, buenos días, Mónica, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, gracias. Gracias a ti. Ana López es la directora de Recursos Humanos de HomeServe y tenemos a dos representantes de Vector ITC. Rafael Moreno, buenos días, Rafa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Él es director de consultoría estratégica de Vector ITC y estamos con Marcos de Miguel. Buenos días, Marcos. Buenos días, Mónica. Buenos días a todos. Él es director de la Unidad de Negocio de Tecnología y BPO de Vector ITC. Con todos vosotros vamos a analizar un poco este tsunami, este verdadero tsunami que nos ha pasado por encima en estas últimas semanas y meses. Hemos vivido, y aún continúa, por supuesto, hemos vivido pues, un cambio disruptivo en nuestras vidas, nadie lo esperábamos, y nos ha impactado profundamente a los básicos, a la salud, a la economía y al trabajo, que es de lo que nos vamos a ocupar esta mañana, aunque evidentemente, como comentábamos antes de empezar, esto si algo tiene bueno, algunas cosas tienen buenas, es que ha humanizado, si cabe aún más, las relaciones también laborales, las relaciones entre compañeros, entre colegas, entre equipos. Y ya antes de compartir vuestras reflexiones y vuestras iniciativas en la mesa redonda, voy a dar paso, que nos dará la bienvenida y sus reflexiones, a Rafael Moreno, al director de consultoría estratégica de Vector ITC. Buenos días otra vez, Rafa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y adelante. Antes de empezar, me gustaría compartir pantalla, pero continúo sin poder hacerlo, puesto que no estoy habilitado para hacerlo. Entonces, sí. Vamos a ver si la organización te permite compartir vale. pantalla. Disculparme, pero me parece que está inhabilitada la función a la hora de compartir. Entonces, pues sí. ahí no te puedo ayudar, Rafa. Ahora ya sí. No, ya. No. Podríamos hacerlo, pero gracias a Dios ya es posible. Perfecto. ¿De acuerdo? Así que no hay problema. No sé si estoy viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, la reflexión simplemente son 8 o 10 minutos en el sentido de, como muy bien decías, Mónica, intentar enmarcar cualquier medio, cualquier herramienta, cualquier acción que hagamos desde la gestión del talento, enmarcarla dentro de un enfoque estratégico. ¿Qué significa un enfoque estratégico? Tener en cuenta una visión que no solo esté centrada en lo que son los empleados, sino el entorno de dichos empleados. Entonces, me gustaría reflexionar sobre 8 minutos en este sentido, porque indudablemente la empresa hoy en día tiene 3 ejes respecto a los cuales, digamos que está tensionada, ¿de acuerdo? O sea, una organización hoy en día tiene diversas tensiones. La primera de ellas está enmarcada dentro de lo que podemos denominar el eje empresarial.
La empresa hoy en día está muy tensionada para reinvertirse, transformarse, digitalizarse, eficientarse, millones de palabras que todos sabemos, que todos conocemos, que convivimos con ellas. Pero siempre, indudablemente, lo que una empresa con ánimo de lucro busca es indudablemente la continua búsqueda del valor empresarial. En un reciente estudio de Pricewaterhouse nos marcaba para los siguientes 12 meses, y este es un estudio previo al COVID, cómo las organizaciones afrontaban esta generación de valor a lo largo de 2021. Y como podéis ver en la diapositiva, estamos hablando de eficiencias operativas, de crecimiento orgánico, de poder lanzar un nuevo producto, de nuevas alianzas estratégicas, de entrar en un nuevo mercado, fusiones, adquisiciones. Como veis, el foco dentro del mundo empresarial está absolutamente focalizado en creación de valor y estas son algunas de las formas en las que las grandes empresas afrontan esa creación de valor. Imaginaos ahora detrás del COVID. Si ya había una impresión de que el futuro no era halagüeño antes del COVID, imaginaos ahora. Por lo tanto, la empresa tiene una tensión muy seria y muy importante para generar valor para el accionista a través de estas medidas que estamos viendo en la diapositiva, como en esta encuesta que hizo Price podemos ver. Por lo tanto, la organización y todos los que dentro de la organización se dedican a gestionar el talento, a gestionar los recursos humanos, a gestionar a los empleados, están tensionados porque la organización les pide que hay que tener buenos resultados. Por lo tanto, hay una primera tensión para tomar decisiones respecto a la gestión del talento. Pero no es la única tensión a la que nos enfrentamos cuando hablamos de talento. El intentar que esa gestión del talento consiga buenos resultados en la cuenta de resultados de la organización, sino que también estamos tensionados por el eje social. Estamos viendo desde hace ya, pues desde finales del siglo pasado, desde el año 99-2000, una tensión social, una tensión en la cual el ser humano, la sociedad, exige más y exige más a partir de variables de integración, de bienestar, de inclusión, de sostenibilidad, de responsabilidad social, de comportamiento ético, de valores. Y estamos viendo que desde 1995, año 2000, esto va increciendo. Si os dais cuenta, para poder ejemplificar y que se vea con detalle de lo que estoy hablando, estos son dos gráficas. La de la izquierda es desde el año 99-2000, cómo las empresas han acometido lo que se llama el triple balance dentro de las organizaciones y cómo han adoptado una serie de valores y para poder hacer memorias respecto a lo que hacen y lanzarlas a sus stakeholders. El más famoso de ellos es el denominado GRI, el GRI Reporting, y como veis, la curva es brutalmente ascendente, ¿no? Desde el año 2000. Y esto llega hasta el 2016. Pero como veis, llevamos 20 años en los cuales las empresas han tenido que responder de forma casi abrupta a una tensión social que les exige el dar cuentas y el rendir cuentas respecto a lo que hacen para favor de la sociedad. Y todas las empresas, podemos decir que se han puesto las pilas, como vemos en ese gráfico de la izquierda. Si nos vemos al gráfico de la derecha, es un gráfico de todas aquellas empresas a nivel mundial que han firmado lo que se denominan los principios de Naciones Unidas del Global Compact. Es decir, el Global Compact recoge una serie de principios de buen comportamiento de las empresas. Y como vemos desde principios de este siglo, pues este número de empresas igualmente se ha ido incrementando de forma gradual hasta hoy en día. Fijaos que este gráfico es hasta 2014, hoy en día se ha duplicado los datos que tenemos aquí. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que sumado a la tensión empresarial que hemos dicho al principio de obtener buenos resultados y de eficientar y de automatizar, además la organización tiene otra tensión muy fuerte que es la propia sociedad. De esa sociedad que le ha ido exigiendo un comportamiento desde hace 20 años. Y no hemos hablado del COVID, porque todo esto que estamos viendo aquí se ha multiplicado exponencialmente con lo que ha ocurrido en los últimos meses. Por lo tanto, ahora mismo, cualquier decisión que tomemos desde el punto de vista de la gestión del talento, no solo tiene que estar en función de los resultados que la compañía tenga a nivel económico, sino también tiene que tener en cuenta las presiones de la sociedad, puesto que quien conforma la sociedad no es otro que nuestros propios empleados y son parte de ella. Por lo tanto, a la hora de hacer cualquier tipo de gestión hay que tener en cuenta esta sostenibilidad, esta diversidad, esta integración
de diferentes sentimientos y ya estamos viendo qué ocurre a quien no lo hace y lo estamos viendo de forma abrupta durante los últimos meses. Por lo tanto, la organización se enfrenta a esas dos tensiones. Y por último, tiene una tensión final, que indudablemente es el eje individual. Si hablábamos del eje empresarial, del eje social, indudablemente ahora están los individuos. Y los individuos también hemos visto, y esto todos los que estáis aquí sois especialistas en esto, hemos visto cómo la gente en los últimos años pues, se ha autorreafirmado en sí mismo, ¿no? Y como estamos hablando del yo, de la autogestión, de la autonomía, de la realización personal, de los sueños, aquello que Maslow ponía en su famosa pirámide en el vértice de arriba, ¿verdad? Pues ese vértice de arriba parece que ahora es lo más importante, esa eterna búsqueda de la felicidad. Por lo tanto, hay un eje individual que tensiona también cualquier decisión que tomemos para gestionar el talento, puesto que podemos quedarnos sin él si no atendemos a esta realidad de lo que quiere el individuo, enmarcado en el eje empresarial y en el eje social. Y podemos ver en un reciente análisis hecho por Future Workplace para Harvard Business Review, en la columna de la izquierda, podemos ver cómo simplemente los sitios saludables para trabajar, pues de repente parece que es más importante la calidad del aire o una luz que sea cómoda, por encima incluso, fijaos, que las herramientas tecnológicas, ¿no? Que estarían al final de este estudio. Por lo tanto, hay cuestiones que son muy importantes hoy en día para todos los empleados. Y por otro lado, en la última estudio que hizo ADECO, que este sí es ya dentro del COVID, pues nos damos cuenta cómo el mundo está listo para el trabajo híbrido, como nos decía ADECO, y casi un 80% de nuestros empleados consideran que es el modelo ideal, esta flexibilidad en el puesto de trabajo, el que combina el teletrabajo con el trabajo en oficina, casi el 80%. Y casi el 80% también desea que haya una mejora de competencias digitales. Es decir, tenemos que atender a esto que está ocurriendo y a esto que el individuo desea para su propia felicidad personal. Por lo tanto, ¿qué nos encontramos? Con una tensión. Una tensión entre estos tres ejes. Un eje empresarial que tira buscando la optimización del valor. Un eje social que también tira intentando generar el mayor valor para la sociedad. Y un eje de nuestras personas que también tira porque buscamos todos nuestra propia felicidad personal. Por lo tanto, es una tensión que explota en esta era digital post-COVID, que se venía, pues germinando desde el año 2000, desde finales del siglo XX y principios del XXI, y que ha explotado ahora. Entonces, el punto de esta reflexión de estos minutos simplemente es que seamos conscientes de esta tensión existente a la hora de desarrollar cualquier herramienta, medio, solución para la gestión del talento, como puede ser teletrabajo, e-learning, e-recruitment o cualquier otro. Todos ellos tienen que tener este enfoque estratégico que considere esta realidad para poder ser sostenibles, generar el mayor valor empresarial, generar el mayor valor social y, en primera, incluso última instancia, promover la felicidad personal. Es decir, deberíamos de buscar este vector óptimo, ¿no? El vector lo llamamos vector óptimo, que es cuando hallamos la solución en la cual encajan estos tres ejes a la hora de tomar cualquier decisión respecto a personas. No nos centramos solo en lo que significa el medio, la herramienta o la solución hard, sino que tenemos en cuenta las repercusiones empresariales y las repercusiones sociales, porque así consideramos que dentro de ese enfoque estratégico podrá ser una solución, bueno, pues con más visos de realidad y con más visos de generar valor total. Es esta caja mágica que llamamos a veces en Vector, que es una serie de tener en cuenta todas estas opciones. Por lo tanto, y ya pues finalizando un poco esta introducción desde un punto de vista de lanzar la idea de que cualquier herramienta tiene que tener este enfoque estratégico, tenemos un modelo que podemos llevarlo a cabo, no entro en él, simplemente marcará unas pautas de que lo primero que tendríamos que adoptar a la hora de tener este enfoque estratégico de triple eje o de triple de consideración de los tres tensiones a las que nos encontramos. En primer lugar y a la izquierda, como uno, deberíamos analizar el por qué vamos a llevar a cabo ese teletrabajo, ese e-learning, no sé lo que fuere, por qué lo llevamos a cabo y qué está ocurriendo en el entorno que pueda afectar o que podamos tomar buenas prácticas al respecto. La segunda parte es ver la realización. Muchas veces nos quedamos solo en esa visión de lo que queremos hacer y para lo que lo queremos hacer sin tener en cuenta la parte dura de la organización, procesos, procedimientos, cómo puede afectar a una serie de operaciones y la parte más soft, que sería la cultura de la empresa,
y cómo esa cultura puede afectar o verse afectada por aquella herramienta que queremos tomar. Y por último, pues ya en base a este análisis hecho, desarrollar esa estrategia de triple eje para cualquier solución que queramos tomar en gestión del talento. Por lo tanto, finalizaría ya simplemente con este mensaje, que es tener en cuenta y que tengamos en cuenta esta visión estratégica a la hora de desarrollar cualquier acción. Esto nos puede garantizar que desde un punto de vista empresarial la parte más financiera de la empresa va a aceptar lo que hagamos, puesto que le damos una visión y le damos unos números de qué podemos conseguir ejecutando este medio. Y también la parte social nos parapetamos para que no tengamos problemas y además generemos oportunidades si hacemos las cosas adecuadamente. Por lo tanto, yo creo que esto es un poco el mensaje que quería lanzar y además nos consta que en esta visión de triple eje, en esta gestión estratégica, pues todas las empresas que están con nosotros hoy, pues un poco lo desarrollan en este sentido. Así que bueno, pues esto es más o menos lo que yo quería desarrollar y lo que yo quería introducir. Insisto, una visión estratégica de la gestión del talento. Muchísimas gracias, Rafael. Y es verdad que el COVID lo ha cambiado todo y a veces tampoco hay muchas cosas que las ha reafirmado, yo diría, ¿no? Es verdad que antes del COVID ya había una tensión, como tú dices, por reportar no solo económicamente como resultados económicos, sino también sociales y medioambientales. Y es cierto que sin un equilibrio con esos stakeholders, empleados, sociedad, etcétera, no hay sostenibilidad económica posible. Pero es cierto también que yo diría que en estos momentos con la pandemia sí que podemos hablar un poco de la hora de la verdad, ¿no? Hay ciertas horas de la verdad en nuestras vidas o en las vidas de las organizaciones y es verdad que es un momento en el que quizá organizaciones y directivos se la juegan, ¿no? Porque quizás ese santo grial que es el tener el talento necesario, el atraer talento y el fidelizar talento, se la juega en un momento en el que está muy expuesto a ver cómo reacciona a esta situación la compañía para la que trabajas o en la que puedes incorporarte en el futuro, ¿no? Está muy a la vista de todos. Quizá lo que nos pasa en la vida no podemos decidirlo, pero sí cómo reaccionar a lo que nos pasa, ¿no? Y entonces ahí habrá dos tipos de organizaciones un poco que reaccionarán teniendo en cuenta ese talento presente y futuro y otras que quizá pues no lo hagan, ¿no? Y eso evidentemente va a pasar factura, tanto en positivo como en negativo. Deciros a los asistentes que vais a poder formular vuestras preguntas a través del botón de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, que después yo trasladaré a los panelistas. Y vamos a empezar ya con una primera pregunta. Josep, si te puedes conectar ahora en la cámara, si eres tan amable. Vamos a ver. Si no, te la voy formulando. ¿Estás ahí, Josep? Si no, saltamos el orden. Y pasamos la primera pregunta a Mar. ¿Te parece, Mar? ¿Vamos contigo? Perfecto. Y en vuestro caso, en Telepizza, llevabais ya muchos años digitalizando procesos, innovando en la gestión de personas en general. Y podemos decir que esta pandemia os ha pillado, evidentemente con sorpresa como a todos, pero os ha pillado en una buena posición en materia de gestión de personas. ¿De qué modo crees que ha contribuido esa preparación de estos últimos años, esta puesta al día en diversos procesos de recursos humanos para gestionar este confinamiento y esta manera de trabajar que no ha sido solo teletrabajo, ha sido, como comentabas, un teletrabajo de urgencia, ¿no? ¿Y qué aspectos habéis tenido que acelerar en ese proceso de innovación? ¿Y qué dirías que queda por hacer en los próximos meses y años? Vale.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha comentado Rafael. Yo creo que al final a esto hay que darle una dimensión estratégica dentro de la incertidumbre, porque tenemos muchos question mark, nadie sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir ahora y cómo esto va a ir evolucionando. Es cierto que mientras muchas personas hablan de la nueva normalidad, yo creo que esta se define por unos conceptos que ya existían antes de esta crisis sanitaria. Es decir, no es una nueva normalidad, lo que pasa es que esta situación ha impulsado estas realidades y nos ha obligado a asumirlas de manera inmediata y a maximizarlas. Yo creo que nos estamos adentrando en la era del human-centric y que en esta nueva realidad, bueno, pues tenemos que tener y hablar mucho del lado humano y del aspecto social. Pero siendo concreta con la pregunta que me has hecho, sí que es verdad que nosotros llevábamos tiempo automatizando, digitalizando procesos para poder realmente gestionar a las personas de una forma diferente. Por lo tanto, al final, la tecnología y la digitalización, lo que ha ocurrido con esta crisis es que se ha revelado como imprescindible, más imprescindible que antes quizá, o de una forma más acelerada, pero en muchos ámbitos, en las compras online, en la enseñanza a distancia, con el cierre de los colegios, por ejemplo, incluso en la telemedicina. Nosotros en el Grupo Telepizza pues hemos sido conscientes de la importancia de seguir innovando y incluso lo hemos llamado la revolución digital. No es una transformación, sino que lo que ya veníamos haciendo lo tenemos que acelerar y revolucionar. Nosotros empezamos hace tiempo, como te decía, agilizando nuestros procesos y sobre todo en operaciones para poder tener más tiempo para centrarnos en prioridades pues, estratégicas y en especial en los procesos de gestión de personas. Pero con la situación derivada del COVID, Mónica, yo lo que te diría es que nos hemos dado cuenta de la gran importancia de tener este enfoque y también de qué manera ha trascendido a otros escenarios, la comunicación, la cultura interna, la formación. Y es verdad que no estábamos preparados al 100%, obviamente. Una cosa, sin duda, de la que yo estoy orgullosa es que no nos hemos parado, hemos ido tomando decisiones ahora mirando hacia atrás, a lo mejor hay cosas que hubiésemos hecho de forma diferente, pero tener este enfoque que te decía que trasciende a todos los escenarios, pues nos ha permitido tener una posición más fuerte y poder operar sin interrupciones. Nosotros no nos hemos parado, no solo en nuestro área, sino de manera transversal en toda la compañía. De hecho, ha habido momentos en los que hemos sido los únicos de QSR, Fast Food, que hemos estado abiertos y funcionando. Y gracias a la tecnología, de la que soy absolutamente fan, hemos podido implementar nuevos y extremadamente estrictos y cambiantes protocolos de seguridad de un día para otro, siempre poniendo como prioridad a las personas, su bienestar. Cuando hablo de las personas y su bienestar, hablo de empleados, hablo de consumidores, por supuesto, hablo de todos los stakeholders que nos rodean, de nuestros proveedores, etcétera. Esto es muy en la línea con el mensaje que hemos ido manejando durante todo este tiempo y es la responsabilidad. Y estos protocolos que hemos establecido, bueno, primero empezamos en fábrica, que prácticamente las blindamos como en tiendas, y ahora con la llegada paulatina de esta nueva normalidad, pues obviamente también en oficinas. Y en estos meses en los que hemos estado trabajando a distancia, hemos estado gestionando a distancia personas, la compañía, pues la tecnología también nos ha permitido construir nuevos canales con las personas que forman parte del Grupo Telepizza. Nos ha permitido crear espacios digitales de comunicación donde nuestro CEO ha podido tener conversaciones más allá de mantener la rueda, más allá de que todos podamos seguir trabajando, más allá de implementar lo que hemos tenido que implementar. Pues hemos creado formas diferentes de manejarnos y de hablar, que nuestro CEO hable con nuestros repartidores. Esto ha fomentado muchísimo el trabajo en equipo en un momento crucial como el que hemos vivido
Es decir, la distancia física ha hecho que estemos más cerca, paradójicamente. Paradojas. Sí, y para nosotros el futuro, me preguntas por el futuro, bueno, si tuviese las respuestas estaría viviendo en las Bahamas de las rentas de esa píldora mágica, pero sí que para nosotros el futuro es seguir trabajando en ello, es invertir en tecnología, mejorar nuestra comunicación interna y externa, potenciar la colaboración y el trabajo en equipo, ser más eficientes. Yo creo y firmemente en que tenemos que empezar a construir, y esto viene de la mano de nuestros líderes, no solo formas de trabajar diferentes, sino comunicaciones en ambos sentidos. Escuchar para escuchar alternativas que brinden oportunidades a las personas de hacer cosas nuevas y poder así, con todas estas facilidades, enfocarnos en lo nuestro, que al final, a pesar de que puede parecer que vendemos pizzas, que también... Puede parecer solo. Puede parecer. Nosotros lo que hacemos es juntar a las personas alrededor de una pizza en cualquier parte y eso, bueno, pues queremos seguir haciéndolo, pero seguir haciéndolo mejor. Y eso lo hemos hecho también durante el COVID. Hemos hecho lo que llevábamos haciendo desde siempre, pero de una manera diferente. Que ya es mucho en estas Sí. circunstancias. Muchas gracias, Mar. De nada. Estás conectado. Tu conectado por ahora. responsabilidad es la de adquisición del talento y selección interna. En estos meses la vida sigue. Sois muchísimos, sois una plantilla, si no me equivoco, de unos 17.000 empleados en el mundo. En España. Banco Sabadell. ¿Qué ha sucedido en estos meses de confinamiento? Vosotros teníais ya un proceso de selección 100% digital antes de la llegada del COVID. ¿En qué aspectos del reclutamiento habéis seguido incorporando gente? Imagino que a un ritmo inferior. ¿Cómo ha impactado esta situación en tu responsabilidad? Y sobre todo, ¿qué cambios van a permanecer de cara a futuro que han venido por la pandemia? Bueno, gracias, Mónica. Pues a ver, nosotros yo creo que el impacto en lo que es la función de atracción y evaluación de talento, el impacto ha sido muy leve, ¿no? Y de hecho, como bien decías, no por avanzarnos en el tiempo, sino en consonancia en cómo ha ido cambiando la industria del reclutamiento, ya estábamos actualizados. De hecho, nosotros hemos tenido muy poco impacto. Si bien es verdad que estamos orgullosos de poder haber digitalizado todo lo que es la cadena de valor del servicio que prestamos, sí que es verdad que, como hacemos con nuestros propios clientes, lo que nos gusta tener es una relación híbrida, ¿no? Analógica también, y poderla combinar. Y el caso es que esta vez no lo hemos podido hacer, ¿vale? Y esta cercanía, o las paradojas que comentabas ahora anteriormente, se pueden dar porque es una opción, o se pueden dar por obligación, ¿no? Y estamos en este contexto en que no hemos podido escoger. Como ejemplo, por ejemplo, nosotros en el mes de marzo, la primera semana de marzo, teníamos que lanzar una edición de un programa de talento que es el Young Talent Program. Es la segunda edición y es la sexta edición de los programas de talento que empezamos a lanzar en 2015. Y lo que pasó, como pasó también en el resto de procesos, pues los dejamos en stand-by. ¿Qué pasa? ¿No? Un momento de incertidumbre por las noticias que iban llegando, y al cabo de una semana pues nos estamos confinando. Pues bien, el caso es que al cabo de 3 semanas decidimos arrancar, y arrancamos de una forma absolutamente normal, es decir, la atracción digital vía canales de relación digital, lo sistematizas todo a través de tu propia página web donde canalizas el tráfico, haces tus tests también digitalizados donde puedes rankear candidatos, primera toma de contacto telefónico con los candidatos, pero ahí entró una pequeña irrupción, y es de que nosotros estamos muy acostumbrados a poder tener ese contacto directo mediante assessment centers, no necesariamente los típicos, sino con unas dinámicas especiales que cada vez pues construimos con nuestros managers y que nos permiten no únicamente evaluar, nos permiten interactuar, nos permiten relacionarnos y conocernos mucho más. Y ahí pues no tuvimos tiempo de reacción, ¿no? Y lo que hicimos fue individualizar el proceso, por lo tanto no trabajarlo de forma grupal, sino candidatura a candidatura,
introduciendo algunos test más que no habíamos en aquel momento introducido y que nos han funcionado bastante bien, y haciendo unas entrevistas tanto de manager mucho más pautadas de las que teníamos, como también desde selección. No obstante, sí estamos buscando ya la alternativa para poder digitalizar estos assessment centers. Es posible, hemos estado en contacto hemos hecho benchmark de compañías, tanto de potenciales partners como de compañías que lo están haciendo ahora, y es algo que podemos hacer, ¿no? Es decir, aquí no hay problema. Por lo tanto, yo diría que el impacto ha sido más en la experiencia del candidato, más que no necesariamente el resultado. Y lo que tiene que ver con onboarding, ahí al final no deja de ser un proceso que lo que hemos tenido que hacer al final ha sido asegurar que existía una pauta y era sistemático, mucho más que anteriormente. Y eso significa que el contacto pre debe estar bien regulado, debemos asegurar que el manager coge las riendas de esa integración de esta persona, asegurar que el nuevo empleado dispone de todos los recursos informacionales como tecnológicos para poder llegar a cabo su trabajo. Y este ha sido un poco el tema. Yo creo que el reto aquí será sobre todo ya no únicamente el onboarding, y hablando de experiencia, sino cómo hacemos sostenibles estas relaciones con nuevos empleados donde no ha habido nunca un contacto presencial previo, ¿no? Y aquí es donde yo tampoco puedo ir a las Bahamas porque no lo sé. Vamos aprendiendo a medida que va avanzando este tema y estamos. Por lo tanto, cambios que ha habido, sí. Yo creo que no ha habido un impacto, en nuestro caso no ha sido un impacto crítico, pero en todo caso las prácticas que derivan de esta situación se van a ir integrando y las vamos a utilizar en función de la necesidad. Muchas gracias, Josep. Es cierto que yo creo que en general las 2 o 3 primeras semanas todos entramos un poco en shock, de decir, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? Pero después, en momentos críticos, también la creatividad y el trabajo son más necesarios que nunca, ¿no? Y en general ha habido opciones y la tecnología ha sido un facilitador absoluto. Absolutamente. Muchas gracias, Josep. No. Olga, una pregunta para ti. Olga Figuerola, de Urgo Medical. Evidentemente, hablamos de la digitalización y el sector farmacéutico es un sector muy maduro en gestión de personas y el sanitario en general. Y hay quien dice que en estos meses de confinamiento, de teletrabajo, el proceso digital se ha acelerado como 7 años, ¿no? Ha dado un paso de gigante. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia a nivel de virtualización de procesos, pues tanto de reclutamiento? Me comentabas el otro día algún caso concreto que habéis tenido que hacer absolutamente online por necesidad. ¿Y cómo crees que va a consolidarse en el futuro estas innovaciones? Gracias, Mónica. A mí, si me permitís, una pincelada sobre de quiénes somos, porque Telepizza seguro que lo conocéis todos, pero lo de Urgo Medical todavía, al menos en nuestro entorno, al menos España, no se conoce mucho. Quizá el producto que más se conoce es de farmacia, pero yo estoy en la parte médica, entonces básicamente nuestra misión como compañía es Healing People, y en ese Healing People significa tener tratamientos para que personas con, digamos que con patologías previas, cuando tienen una herida, no es una herida como cuando una persona joven se hace un golpe, sino que realmente son muy complicadas. Entonces, eso implica que gente que hace una vida más o menos normal, igual se queda en cama 3 meses, y por lo tanto la cicatrización más rápida implica, pues evidentemente, una mejora de la calidad de vida. Y eso es un poco a lo que nos dedicamos. Yo tengo responsabilidad en el sur de Europa y en Latinoamérica, y evidentemente el tema del COVID pues, nos pilló empezando por Italia, después en España y Portugal, y todavía a día de hoy en Brasil y en Chile de una forma muy, muy evidente. Como decías antes, yo creo que lo que es el confinamiento, lo que es el COVID, no ha hecho más que acelerar ciertos cambios de forma quizá muy, muy, muy disruptiva. Es decir, que todos pensábamos que eso estaba viniendo. Seguro que habéis visto ese meme de, ¿no?, ¿quién ha sido el que ha digitalizado la empresa? ¿El CEO, el Chief Technology Officer o el COVID? Y realmente nos hemos encontrado todos que ese COVID ha acelerado de una forma muy dramática muchísimos procesos. Pero creo que a día de hoy, pues realmente, bueno, pues nos hemos adaptado, como decías tú al principio, como un tsunami por una necesidad, y después pues un poco más organizado.
Yo sí que quería explicar 3 ejemplos muy concretos. Por primera vez en mi carrera profesional, y llevo ya unos cuantos años en la profesión, hemos hecho un proceso de reclutamiento 100% virtual en el cual la persona, que en este caso es una marketing manager en Italia, no le hemos visto la cara presencialmente. Entonces, si me hubieras preguntado a mí hace unos años, ¿te atreverías a contratar a alguien sin haberla visto físicamente? Pues igual te hubiera dicho que no. Y ahora estamos haciendo todas cosas que no se nos hubiera ocurrido hacer seguramente si no fuera por esa situación. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, tenemos un nuevo General Manager en Chile, se incorpora el 20 de julio y todo parece indicar que es que vamos a estar todavía confinados. Por lo tanto, todo lo que es el onboarding y todo lo que va a ser el hecho de que entienda bien la cultura y que se pueda adaptar bien a su puesto de trabajo con la ayuda del equipo regional, que estamos todos en Barcelona físicamente, pues lo vamos a tener que hacer online. Entonces, bueno, es un reto, es un repensar las cosas de forma distinta, pero evidentemente el foco continúa siendo en las personas y en conseguir pues, la máxima calidad de todos estos procesos que estamos haciendo. Esa sería un poco la situación en nuestro caso. Olga. Desde luego que todos hemos salido de nuestras zonas de confort. Totalmente. Recuerdo antes del COVID que decían, hay que salir de la zona de confort. Bueno, pues ahora ya es que no es voluntario, es obligatorio. Ana, una pregunta para ti. Es obvio que el teletrabajo pues, se ha impuesto, o sea, evidentemente no ha sido escogido en muchos casos, aunque sí muy bien valorado por la mayoría de los usuarios, de los trabajadores. Ahorro en tiempo de desplazamientos, conciliación, incremento de productividad en muchos casos incluso, son algunas de las ventajas. Y algunas de los inconvenientes, la mayoría de los casos, en algunos estudios que se han hecho ya, en algunas encuestas, el no disponer de un espacio de trabajo, de unas instalaciones en general o equipamiento, en muchas ocasiones, uno de los principales inconvenientes, ¿no? ¿Cómo habéis vivido en HomeServe y cómo crees, por algunos estudios que incluso vosotros habéis realizado, va a quedarse el teletrabajo de manera sostenible, de manera mixta, digamos, híbrida entre presencial y teletrabajo en el futuro? Pues eso es un ámbito muy, muy interesante el que comentas, Mónica. Como decíamos antes, ¿no? El teletrabajo que hemos hecho ahora no ha sido un teletrabajo, ha sido una solución de emergencia que, bueno, pues fruto de toda la crisis sanitaria hemos tenido que adoptar soluciones rápidas y más o menos confortables. Estamos ante una revolución, ¿no? Como la revolución industrial, eso que comentaba antes Mar, de un nuevo contexto donde la humanización de la empresa va a cobrar mucha más relevancia y donde nos van a preocupar a lo mejor temas que antes pues, no estaban tanto sobre la mesa. Y luego hablaremos probablemente más sobre todos estos temas de prevención, de salud, etcétera. Nosotros, aunque sí teníamos en HomeServe ya algún plan de conciliación y teletrabajo desde hace unos meses, desde enero, bueno, pues como casi todos, como muchos de nuestros compañeros que nos están escuchando ahora también, pues tuvimos que implementar este teletrabajo de emergencia y ahora estamos ya pensando en cómo seguir. Lo que hemos hecho es una encuesta a empleados, porque nos parecía importante, ya que estamos en este contexto de humanizar la empresa, de poner al empleado en el centro, etcétera, escuchar de verdad a las personas para que nos ayuden también a definir ese nuevo modelo híbrido al que probablemente acabemos yendo muchos de nosotros, ¿no? Un modelo donde muchos vamos a estar teletrabajando en un porcentaje significativo del tiempo y vamos a necesitar adaptar nuestros espacios, pues por un lado en la oficina. Josep comentaba antes también, ya no recuerdo si en la sesión o previamente cuando estábamos hablando, que están trabajando en soluciones de Open Space, que yo creo que más allá de lo bonitos que son y de lo agradable que es trabajar en un modelo más de coworking, sí facilitan precisamente que las ideas fluyan, que los proyectos sean más fáciles, que se pueda trabajar de una manera más fluida con compañeros de otras áreas. Y por otra parte, en casa necesitamos pues, contar con soluciones de climatización, de conectividad, de electricidad, de mobiliario que posibiliten el trabajo en las mismas condiciones o en condiciones similares de seguridad y salud como las que tenemos en nuestras oficinas.
no solo los que trabajamos, también los chavales, los niños y los jóvenes que probablemente tengan que alternar periodos de estudio en casa y en el cole. Y eso creo que ya a estas alturas del cuento, a estas alturas de la pandemia, todos somos conscientes de que, bueno, hasta que no haya una solución sanitaria más a largo plazo, pues probablemente sea el contexto en el que nos encontremos. Creo que sí nos pilla un poco más preparados que en marzo, ¿no? Que cuando pensábamos que iban a ser 15 días y luego íbamos a volver rápidamente a la oficina, a estas alturas ya sabemos que pues, probablemente no sea así. Y por un lado, pues es un pain, ¿no? Un problema al que nos enfrentamos, pero por otro lado es una gran oportunidad también de definir esos nuevos contextos, de definir cómo queremos estar en las empresas, cómo queremos colaborar y trabajar juntos, ¿no? Por daros una pincelada de esa encuesta que hicimos a nuestros empleados, bueno, participó pues, prácticamente un 80% de nuestra plantilla, un 75%, y ahí les preguntábamos simplemente en qué porcentaje de tu tiempo te gustaría teletrabajar, desde un porcentaje pequeñito de un 20% hasta el 100%, y el por qué. Y queríamos también ahondar en, oye, piensa en tu trabajo, piensa en lo que haces, qué parte de tu trabajo se podría digitalizar o hacer en remoto, cómo podrías o qué ideas te ocurren para mejorar la comunicación con otros equipos, tanto dentro de tu departamento como con otros departamentos, y también qué echarías de menos si estuvieras en un modelo de teletrabajo. ¿Te gustaría acudir a la oficina alguna vez, etcétera, ¿no? Y como os decía, la respuesta fue fantástica y nos sorprendió en cierta manera que pues, prácticamente el 75% de nuestra gente sí estaría encantada de teletrabajar en un porcentaje muy significativo de su tiempo, en torno al 100%, entre el 70 y el 100%. Nos sorprendió también mucho la cantidad de ideas que hemos recibido y que demuestran esa preocupación de los empleados por estar en contacto. Nos pedían más herramientas colaborativas. Ahora todos estamos descubriendo este tipo de herramientas como la que estamos utilizando hoy, Zoom, que pues hace tan solo 2 o 3 meses muchos ni conocíamos, ¿no? Nuevas herramientas también de teleformación para fomentar el e-learning, para fomentar la comunicación, etcétera. Y por último, por no extenderme más, creo que en el nuevo contexto de teletrabajo al que iremos, es fundamental seguir midiendo la productividad, los ratios que manejamos cada uno de nosotros en nuestros diferentes negocios a nivel de KPIs, ¿no? De productividad diaria de negocio, y datos como el absentismo, que siempre nos han preocupado tanto a los departamentos de recursos humanos y que lo cierto, por lo menos en nuestro caso, no sé si tenéis la misma experiencia, está disminuyendo de una forma drástica y es maravilloso, ¿no? Que al final estas nuevas herramientas como son el teletrabajo, la flexibilidad, etcétera, mejoran la conciliación, mejoran el bienestar y reducen el absentismo. Provocan más felicidad, más engagement y al final más productividad. Con lo cual creo que tendremos que abrir mucho la conversación sobre todos esos temas. Muchas gracias, Ana. Es verdad que el trabajo en remoto abre factores que no habían tenido en cuenta ni organizaciones ni profesionales en el pasado. Por ejemplo, de cara a la organización, a las empresas que contratan, se habla de que en el futuro, y ahí, no sé, ya en la ronda de preguntas al final podemos hacer alguna reflexión, en el futuro, en los procesos de selección, se tendrá en cuenta de qué espacio dispone en su casa el profesional, si es un espacio adecuado o no, a la hora de, un factor más a la hora de decidirse a incorporar ese talento. Y de cara al talento, evidentemente, se puede tener en cuenta qué herramientas te pone a disposición esa compañía para teletrabajar. Es decir, son factores que a lo mejor, bueno, se habían empezado a tener en cuenta, pero desde luego no con la potencia que pueden serlo en el futuro, ¿no? Josep, a nivel de employer branding y de fidelización y de capacidad de atracción de este talento, ¿no? Hablábamos, comentaba yo en la introducción, que puede ser un momento de la verdad, ¿no? Y es verdad que el propósito de las compañías, ¿a qué nos dedicamos? Tú decías, Mar, no, creeréis que vendemos pizzas, pero no hacemos eso, hacemos algo mucho más general, ¿no? ¿Cómo crees que la forma en la que las organizaciones en general habéis respondido a esta situación puede contribuir a fidelizar, a decir, oye, yo me gusta
cómo mi compañía ha respondido ante esta situación, yo me sigo quedando, yo me fidelizo, o me gusta cómo Banco Sabadell he visto que está respondiendo, quiero trabajar en Banco Sabadell. ¿Qué importancia le concedes a esta respuesta a la hora de atraer o fidelizar vuestro talento? Bueno, yo diría que es básica y crucial, ¿no? Yo en el contexto banco yo creo que hay varios factores que se replican en varios entornos empresariales. Yo a nivel de Banco Sabadell yo creo lo que hemos podido ver es que ha habido diferentes factores que realmente han llevado a fidelizar, yo diría que hasta motivar y a estar orgulloso de trabajar para una compañía del sector de la intermediación financiera, un sector que ha sido pues, en los últimos tiempos pues, bastante estigmatizado, ¿no? Yo creo que hemos recuperado ese orgullo de pertenencia. Y lo digo porque ha habido un reconocimiento, no únicamente por parte de Banco Sabadell, sino por parte de la propia sociedad. Somos reconocidos como servicio esencial. Se ha puesto en valor aquello por lo que nacimos, somos y estamos y trabajamos, ¿no? Y nos ha recordado el básico, que es nuestra visión, ¿no? Acompañar a las personas a tomar la mejor decisión y compañías la mejor decisión financiera posible. Ante todo, se ha tenido en cuenta al empleado, su seguridad, su salud física como también psicológica, ¿no? Es decir, el empleado ha percibido respeto por parte de la organización. Se han aportado muy rápidamente herramientas, recursos, facilidades desde mobiliario, sistemática de organización de forma virtual, manuales de cómo organizar reuniones, cómo acceder a determinada información de una forma muy rápida. De hecho, como dato, nosotros al cabo de una semana y media, el 95% de la plantilla del centro corporativo teletrabajaba y aun manteniendo el 70% de las oficinas abiertas, teníamos activo un 30% de la población de forma presencial y el 70% en las redes de forma no presencial. Y esto lo pudimos organizar en menos de 2 semanas, ¿no? Se dio una respuesta muy rápida y muy profesional. Y al mismo tiempo, esa situación ha invitado a dar la autonomía, la confianza, la flexibilidad que de alguna forma demandábamos y hemos estado comentando. Por lo tanto, ha habido también comprensión por parte de las compañías de lo que es la realidad individual de cada uno de los empleados y familias con las que conviven, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido un cóctel, realmente, desconozco el peso o no, que ha desembocado en algo muy positivo. Y de hecho, tan positivo es que esto podría ser una reflexión propia de Pep Armengol como responsable de selección de Banco Sabadell, pero tenemos datos. Y, por ejemplo, nosotros lanzamos una encuesta en mayo, entre 25 y 6 de junio, 25 de mayo y 6 de junio, de los que vemos resultados. Y, por ejemplo, en la triple variable de lo que es el constructo compromiso, orgullo o compromiso con los objetivos, predisposición, incrementamos 7 puntos. En lo que es lo que llamamos enabled, el disponer de herramientas, de que no hay obstáculos para trabajar, subimos en 15 puntos. Y en lo que es la motivación, en lo que es energize, que es el tercer elemento, que es me siento motivado con energía, ha subido casi 5 puntos. Por lo tanto, el efecto COVID ha tenido un efecto positivo respecto a la plantilla en cómo nos hemos organizado. Pero es que además, en lo que es la valoración del management, ha subido 8 puntos también, ¿vale? Lo que es muy remarcable porque son subidas, no son de pequeños puntos básicos, son realmente una subida importante. Además, tenemos un NPS, el Net Promoter Score, que lo que dice es, hay 2 preguntas, ¿no? ¿Recomendarías Banco Sabadell a un amigo familiar como un buen lugar para trabajar? Más 8 puntos. ¿Recomendarías los productos y servicios de Banco Sabadell a un amigo o un familiar? Más 15 puntos. Hicimos un especial COVID y en términos de gestión de salud, condiciones físicas de trabajo, etc., hay este reconocimiento. En términos cualitativos, nuestros propios empleados han navegado mucho más a nivel de redes y han sido identificados por parte del Departamento de Comunicación como embajadores potenciales, donde podemos hacer convivir un discurso propio y fluido del propio empleado, combinado con mensajes también corporativos nuestros, por lo que realmente hemos convertido también al empleado en un embajador de marca. Y finalmente, no menos relevante, sino muy importante también, es que, por ejemplo, de una información a la que tuve acceso ayer, de un estudio de una gran consultoría a nivel global, hecho en España en banca, la satisfacción global del canal oficinas, somos líderes de mercado en España, siendo quinta entidad financiera con el 81% de puntuación respecto al 64% de la media.
y en experiencia global de cliente estamos también por encima de la media con un más 6 puntos. Con eso no estoy aquí sacando pecho ni hacer un showing off de lo que es la compañía, pero sí que cuando ves de forma factual que realmente el esfuerzo que ha habido detrás de toda la compañía en poder hacer sostenible esta forma de trabajo de la mejor forma posible y poniendo el empleado en el centro, es que ha conllevado ya y como resultado hemos tenido realmente resultados muy positivos. Felicidades, porque es verdad que palabras como respeto, como comprensión, como esta vinculación que sea percibida por el empleado de estos resultados, pues realmente es el fruto de un esfuerzo recogido. Mar, en vuestro caso también, evidentemente, la vinculación, antes comentabas, ¿no? Que no solamente habéis seguido operando, sino también habéis trabajado para incrementar ese vínculo, ¿no? Esa comunicación entre empleados y compañía, y hablabais de la creación de nuevos espacios también. ¿Cómo habéis gestionado esa experiencia del empleado para mejorarla? ¿Y qué os queda de cara a futuro también para seguir, como aprendizaje para seguir implementando en esa experiencia del empleado? Pues esto es un melón, la verdad, Enorme. Enorme, enorme, porque, vamos a ver, antes hablaba Olga de procesos 100% digitales, donde no vemos a la persona, hablábamos también de digitales, y yo os decía que aquí la distancia física y la comunicación digital nos había unido, claro, nos había unido gracias a la tecnología y gracias a que ya nos conocíamos y nos íbamos a tomar nuestros cafés y teníamos nuestras reuniones físicas. Pero la experiencia del empleado en este contexto donde, por ejemplo, al igual que Olga, nuestro nuevo General Manager de Chile empezó el 1 de julio, confinado, proceso digital, sin vernos. Pero es que además esto abre un abanico de posibilidades y vamos a tener que hacer un fine-tuning muy, muy importante o una transformación de cómo gestionamos a las personas, porque ahora podemos contratar a un data strategist en Bombay y no tener que relocalizarlo. Y se puede quedar en Bombay. ¿Y cómo gestionamos esa experiencia? ¿Cómo hacemos que viva y embeba nuestra cultura? Eso es, nosotros ahora os cuento algunas cosas que hemos hecho y otras que pensamos hacer, pero eso es un punto extremadamente interesante y yo creo que ahí podríamos hacer un monográfico. Yo antes hablaba de Human Centric. Debemos estar preocupados y ocuparnos muchísimo de la dimensión humana en todas sus variables, entender emociones, su entorno, contexto. Antes, cuando estábamos todos hablando, hablábamos de normalizar que pase un niño, que un perro ladre, pero es que ya no solo todo esto derivado del COVID, sino que además se une que las nuevas generaciones vienen con otro mindset y con conceptos como activismo. Mira, vamos a empezar a escuchar activismo, filantropía, obvio, valores, misión, propósito, pero solo si funcionan como una razón de por qué hacemos las cosas. Esto ya no va a ser un nice to have, esto va a ser un absoluto must. Nosotros en Telepizza sí que nos regimos mucho por nuestros valores y esto, si algo ha demostrado, uno es resilience, y si algo ha demostrado esta crisis internacional que estamos viviendo, es que hemos podido comprobar que la cultura interna, de verdad, gira en torno a ellos. Esto ha sacado lo mejor de las personas, es trágico, es tremendo, ha habido muchas situaciones extremadamente duras, pero hemos demostrado que somos resilientes. Yo siempre pongo un ejemplo, os acordaréis todos que estamos trabajando en la misma función o similares, cuando en uno de los decretos iniciales salió que las personas podían, con un preaviso, creo recordar que era de 24 horas, cambiar de turno, de jornada, de centro de trabajo. Y ese día le dije a mi jefe, al CEO de la compañía, a Pablo, le dije, acaban de poner la continuidad de nuestra compañía en manos de las personas. Trabajamos por turnos. Imaginaros en las tiendas si las personas deciden no trabajar a la hora de la cena o en la fábrica, no.
y teníamos obligación legal. Entonces, ¿sabéis cuántas personas hicieron uso de esta flexibilidad que estaba incluida en el decreto en un equipo? Pues estoy hablando en España de 18.000. Ni uno. Entonces, bueno, esto demuestra realmente el nivel de compromiso. Para nosotros es extremadamente importante la experiencia del cliente interno. Y entonces, por eso en estos últimos meses el equipo de Employee Experience ha hecho un trabajo excepcional, ha liderado nuevas filosofías internas desde cambios enormes, instaurando unas Smart Working Policies pues totalmente disruptivas, con una filosofía de trabajo que nos permite no solo volver progresivamente a nuestros puestos de trabajo. Nosotros ya trabajábamos en Open Spaces, en posiciones asignadas, en trabajar por proyectos, potenciando la seguridad. Estamos impulsando una cultura muchísimo más flexible basada en la confianza. Quien no gestione por confianza, yo creo que se va a quedar atrás. Y esto, bueno, pues queremos seguir trabajando y desarrollándolo a lo largo de dejar de firmar y aprobar matrices de aprobaciones, dejar que las personas tengan el campo de juego y que puedan innovar, que se puedan caer, que se puedan levantar, promover esos encuentros de los que hablaba antes, digitales. Y con esta era del trabajo en remoto se abre un mundo. Bueno, os pongo ejemplos concretos. Ayer tomamos la decisión de el 100% de nuestros call centers se van a casa. Porque son posiciones que pueden estar trabajando desde casa. Pero esto, además, lo unimos a uno de nuestros valores fundamentales, que es la inclusión sociolaboral. Bueno, pues podrán trabajar personas, porque nosotros tenemos muchas personas con capacidades diferentes. Apostamos por la inclusión laboral, pero es que ahora podemos ir a colectivos donde hasta ahora sus discapacidades no eran compatibles con los puestos de trabajo por movilidad reducida, etcétera. Pues ahora, por ejemplo, con los call centers, sí, estamos deslocalizando, ya no tenemos esa obsesión de bueno, pues las personas tienen que trabajar donde están, pueden teletrabajar, pero tienen que estar físicamente en las ciudades donde está la sede. Y eso provoca nuevos procesos de formación, nuevos procesos de onboarding, nuevos procesos de liderazgo. O sea, tenemos que cambiar tanto la gestión la gestión de nuestros líderes, que esto está relacionado con lo que viene. Yo creo que nuestro futuro más cercano, como os anticipaba, se basa en una confianza, en una flexibilidad, y esto ahonda muchísimo más en tener que medir, como antes comentabais, tener que medir productividades, eficiencias, valores, NPS del empleado, si las personas están de acuerdo con las cosas que estamos haciendo, y entender que las personas y sus realidades son diferentes y hay que ser flexibles, y tenemos que ayudar desde pequeños detalles como hacer una lista de Spotify que te permita en tu casa trabajar sin estar escuchando a los niños, etcétera, etcétera, hasta poder darles las herramientas digitales y analógicas para poder estar felices en su puesto de trabajo. Has citado el tema del liderazgo. Vamos a ver si al final tenemos unos minutitos para hacer alguna pregunta también en relación a nuevos modelos de liderazgo. Muy bien. Olga, brevemente, por favor, en vuestro caso, ¿cómo habéis gestionado esa experiencia del empleado? ¿Cómo habéis intentado establecer un vínculo fuerte, fortalecer ese vínculo entre empleados y compañía? Pues mira, para nosotros, un poco lo que decías tú antes, ha sido realmente un momento de la verdad. O sea, siempre al estar en una empresa en el sector salud y una empresa familiar, siempre tenías ese foco en las personas y realmente era así, pero es cuando ha pasado esto, cuando te has dado cuenta de que realmente no son solo palabras, sino que realmente lo hemos puesto en marcha. Y yo personalmente me siento súper orgullosa de cómo hemos reaccionado tanto a nivel de grupo como a nivel de región, que es lo que más cerca me queda.
Básicamente nos hemos focalizado o sea, uno de nuestros pilares de la cultura es justamente Engaging Teams, y en ese eje hemos focalizado básicamente 3 tipos de acciones. La primera, como no puede ser de otra forma, es el bienestar físico y psicológico de nuestros equipos más directos. Tenemos fábrica en Brasil, tenemos logística en Chile, la parte evidentemente de seguridad y de salud, eso fue lo primero. Pero después también la parte de atención psicológica. Pusimos en marcha un centro de atención psicológica para el que quisiera lo pudiera utilizar de forma evidentemente confidencial. Hemos tenido solo 2 casos confirmados de COVID dentro de la región, cosa que me hace estar muy orgullosa, y ninguno de ellos ha sido grave, o sea que realmente ha sido uno de los accomplishments realmente más importantes de este periodo. El otro eje que hemos focalizado mucho es todo el tema de comunicación desde el punto de vista de explicar a nuestros equipos qué es lo que estaba pasando, qué estábamos haciendo a nivel de grupo, pero sobre todo también responder todas aquellas inquietudes y preguntas que ellos tenían. Entonces, preguntas y respuestas de forma pues, con chats, con Zoom, hemos hecho un montón de videoconferencias y de hecho creo que hemos salido muy reforzados en este punto porque en el mes de abril hicimos una encuesta, como algunos de vosotros también habéis hecho, uno de los temas era entender cuál era el grado de satisfacción de nuestros equipos con la reacción de la compañía de cómo estábamos gestionando eso, y realmente había más de un 95% de satisfacción. Entonces, creo que hemos hecho las cosas bien en ese sentido. Y el tercer eje, que un poco como decía antes, seguramente son cosas que no se nos hubieran pasado por la cabeza hacer si no hubiera sido por esta pandemia, es hacer mucho foco en la conexión emocional y social con nuestros equipos. Entonces, desde el primer momento nos inventamos un hashtag que es Juntos en la Distancia, un poco como decía Mar, ¿no? Que la distancia física nos ha acercado mucho más a nivel de equipo, a nivel emocional. Nos hemos inventado cafés virtuales, hemos hecho Reiki, que es una especie como de método de meditación online. Hemos hecho concursos de cocina en Italia, hemos hecho gimnástica laboral, o sea, un montón de cosas que nos han realmente acercado a nivel personal, porque lo que decíais, la gente ha explicado anécdotas, cómo lo estaban pasando, realmente se han abierto mucho a nivel emocional, mucho más de lo que quizás esperábamos, y después hemos reforzado mucho el espíritu de equipo por eso mismo, ¿no? Por estar pasando pues, por una dificultad todos juntos. Entonces, en estos 3 ejes, el bienestar físico y el psicológico, el tema de comunicación y el tema de la conexión emocional, hemos basado un poco nuestras acciones, y la verdad es que lo que decía, o sea, al menos la sensación que nos llevamos y ratificado por la encuesta, pues muy positivo en ese impacto en el compromiso y en el sentimiento de vinculación. Muchas gracias, Olga. Es verdad que se han roto resistencias. Es verdad que había iniciativas embrionarias de relación, de gestión de las emociones, de esa conexión emocional, pero es que ahora eso ha saltado por los aires, ¿no? en estos momentos. Y es verdad que también la figura, y lo comentábamos al inicio antes de empezar, la figura de los directores médicos y la salud en primer plano han adquirido todo el protagonismo en estos meses, ¿no? Si hablábamos durante los últimos años de PRLs, de prevención de riesgos laborales, yo creo que nunca nadie pudo imaginarse que esto iba a estar tan en primer plano. Ana, ¿hasta qué punto crees que este área pasada ya y llegada a lo mejor la vacuna superada y esperemos que lo más pronto posible, pero la importancia de este área de salud ha llegado para quedarse? Bueno, yo creo que va a ser clave. Ya lo está siendo, como tú comentabas, Mónica, pero va a ser más aún. Yo creo que en todo este contexto de transformación estamos pasando de la prevención de riesgos laborales, ¿no? De esa función, pues ya que suena un poco a las antiguas jefaturas de personal, a una función más de protección y de cuidado del empleado y de cuidado integral, holístico. No solamente el cuidado de su salud física, que por supuesto es importantísima, sino también de la salud emocional, de ese acompañamiento, poner el foco en diseñar políticas que realmente sirvan para acompañar y para apoyar las necesidades de la persona a nivel individual y a nivel social también. Al final somos seres sociales y todo lo que hacemos en nuestro día a día en el trabajo lo hacemos con otros. Por lo tanto, creo que la empresa y en esta función más de seguridad, de salud laboral
y de protección que comentaba antes tiene que estar ahí presente. Nosotros durante la crisis y todo el confinamiento más severo, lo que hemos diseñado son programas en este sentido. Diseñamos un programa que se llama Xmile, basado en 4 ejes: casa, trabajo, cuerpo y mente, porque nos parecían como los 4 pilares en los que podíamos dar consejos, píldoras y learning, formaciones incluso, para hacer ese acompañamiento y esa capacitación y competencial también, ¿no?, de las personas para abordar el nuevo escenario, el nuevo contexto. Yo creo que, como decía al principio, y por no extenderme mucho más, sí tendremos que estar acompañando en ese proceso, tanto en la oficina y en estas nuevas oficinas que muchos tendremos, y también en la casa, para garantizar, y ahí sí entra más la función de prevención del riesgo laboral, pues garantizar que la persona en su casa tiene un entorno confortable y un entorno que es seguro y saludable, ¿no?, donde todas esas necesidades que comentábamos al principio, que se ponen de manifiesto cada vez más respecto a la calidad del aire, el ruido ambiental, esos factores más higiénicos, pues de verdad estén garantizados. Muchas gracias, Ana. Y una pregunta, un tema que no hemos abordado es el tema de la gestión del cambio. Y aquí tenemos entre nosotros un experto, Rafael, sobre este tema, sobre la gestión del cambio en las organizaciones antes del COVID incluso. Había cambio, no a este nivel. ¿Qué consejo podrías dar, Rafael, en cuanto de cara a las organizaciones en general? ¿Cómo optimizar una gestión del cambio dentro de la organización? ¿Qué consejo podrías dar de manera? Sí, hemos estado escuchando, hemos escuchado palabras en este rato que llevamos aquí como transformación, y apuntado, transformación, revolución, cambio, disrupción, deslocalización, urgencia, nuevos procesos, nuevo liderazgo. Todo esto es cambio. Todo esto es el mayor cambio al que nos enfrentamos de los últimos años, porque los cambios hasta ahora han sido, digamos que evolutivos, y ahora son cambios absolutamente disruptivos. Hemos también escuchado a Ana decir una frase interesantísima: el teletrabajo de ahora no ha sido un teletrabajo, sino una solución de emergencia. Es decir, lo que ahora se hizo era para responder de forma urgente. Y sin embargo nos encontramos con un buen momento. Fíjate, Josep hablaba de que la valoración del management en el Banco Sabadell ha sido excelente, ha subido 8 puntos, pero no es solo en el Banco Sabadell. En estudios recientes se demuestra que los empleados confían más en sus jefes y en sus líderes ahora que antes del COVID. Es decir, hay una valoración del management muy positiva en general. Por lo tanto, hay un campo abonado a desarrollar procesos de adopción y de transformación mucho mejor que antes, porque en los últimos 20 años nunca había sido tan bien valorado el liderazgo de las organizaciones como ahora. Curioso, es decir, se ha actuado bien. Los que están aquí, los que estáis, se ha actuado bien y hay datos que demuestran todo eso. Por lo tanto, luego hablaba Olga de apertura emocional. Hay una apertura emocional, ¿no?, con lo que contaba Olga ahora en el último. Es decir, hay una predisposición al cambio que no existía. Hay que aprovechar esta predisposición al cambio que no existía. Hace 5 meses hubiera sido mucho más difícil desarrollar procesos de transformación que ahora. Procesos de adopción de nuevas herramientas y de nuevas formas de trabajar. Procesos de cambio. Es decir, quieras que no, y viendo la visión optimista y realista con los datos, es más fácil ahora porque está el campo abonado. Decía Marc que de 18.000 personas nadie había hecho uso de los derechos que le marcaba la ley. De 18.000. O sea, imagínate el compromiso de muchísima gente en tantas organizaciones. Por lo tanto, yo creo que es el momento. A veces se dice pasar del conocimiento tácito al explícito, ¿verdad? Que todos estamos familiarizados con eso. El conocimiento que uno tiene en la cabeza, pasarlo en función de la organización. Ahora es lo mismo. Lo que hemos hecho, lo que habéis hecho todos desde un punto de vista tácito, por urgencia, porque había que hacerlo, no de forma estratégica, sino reactiva, y porque había que hacerlo en 2 semanas, como hemos comentado en muchos casos, pues todo lo que se ha hecho de forma tácita, ahora hay que transformarla en explícita. Es decir, modelizar lo que ha funcionado para poder expandirlo a lo largo de toda la organización en los procesos de desarrollo del talento. Por lo tanto, valoremos un minuto, sentémonos un minuto a valorar qué ha funcionado en nuestras empresas, qué ha funcionado en las empresas de los demás, qué ha funcionado en el sector. Hagamos realmente un benchmark nosotros de lo que ha funcionado. A partir de ahí, definir a dónde queremos llegar, pero en el triple eje que he comentado. ¿Dónde queremos llegar? En cuenta de resultados. ¿Dónde queremos llegar? En crecimiento económico en nuestras unidades de negocio. ¿Y qué nos exige la sociedad? Y a partir de analizar lo que hemos hecho por urgencia y que ha funcionado y dónde queremos llegar, establecer realmente una estrategia de transformación y adopción que nos lleve hasta allí. Es decir,
Hemos actuado de forma urgente, hagámoslo ahora de forma importante. Hemos actuado de forma abrupta, hagámoslo ahora de forma calmada, pero indudablemente siguiendo con la realidad en la que tenemos. Hemos actuado de forma más visceral o más inmediata, ahora hagámoslo de forma mucho más estratégica. Por lo tanto, es el momento, decías tú antes, Mónica, el momento de la verdad. Hubo un momento de la verdad para reaccionar, hay un momento de la verdad para hacer las cosas de forma estratégica, que es ahora. Por lo tanto, para mí, ¿quién soy yo para dar un consejo? En ningún caso, pero es cambiar el chip de estar actuado de forma urgente. Ha funcionado muy bien, aprovechemos ahora para todo lo que ha funcionado bien, hacerlo de forma estratégica mediante un modelo de adopción y transformación absolutamente estratégico. Muy bien, muchas gracias. Y hay varias preguntas de los asistentes y yo os pediría una ronda rápida. Mar nos va a tener que dejar en unos minutitos. Empezaríamos por ti, Mar, si te parece. Y yo os destacaría una pregunta y es, de manera muy breve, si podéis, en 4 palabras, os pediría a todos. En un tuit. Para todos, sí, en un tuit, en un telegrama. ¿Qué aprendizajes de cara a futuro os lleváis? Yo distinguiría entre como organización, como vuestra organización, y a nivel personal. En 3 palabras, si es posible, como organización y como persona. ¿Qué aprendizajes os lleváis de estos últimos meses? Bueno, como organización, que la gestión del cambio, yo cuando empecé en Deloitte, la gestión decíamos que lleva muchísimo tiempo, mucha preparación, muchos meses. Cuando hay una necesidad en interés es de un día para otro. Si se quiere, se cambia. Y a nivel personal, que hablaría si ya antes creía en la colaboración, en la co-creación, en la sobrecomunicación, en cero silos, eso es lo que yo me llevo. Yo creo que estamos trabajando mejor que nunca porque compartimos absolutamente todo. Muchas gracias, Mar. Josep, Pep, tus conclusiones, aprendizajes. Yo a nivel organizacional diría, y como os he comentado, que estar al lado del empleado en los momentos de la verdad, en momentos críticos como este, es vital para fidelizar y comprometer. Y ese compromiso, sensibilidad por parte de la organización, creemos que ha dado esta seguridad y confianza al empleado. Por lo tanto, yo me quedaría con eso, ¿no? El estar ahí en estos momentos. Y a nivel personal, yo diría algo que te vas planteando a medida que vas madurando también, pero que la serenidad y la perspectiva en cualquier situación, pero en situaciones de crisis, es más necesaria que nunca. Y por lo tanto no olvidarlo nunca porque es lo que realmente nos hace y nos ayuda a circular por esta vida. Muchas gracias. Olga, tus aprendizajes, por favor. A nivel organizacional, yo creo que es la sorpresa en positivo de la reacción de las personas, es decir, que teníamos un equipo súper bueno y te das cuenta de que son todavía mejores de lo que pensabas, o sea, que eso ha sido una sorpresa, un aprendizaje en positivo. Y a nivel personal, me imagino que os habrá pasado a todos también, pero el valorar las pequeñas cosas, o sea, el realmente, pues eso, ¿no? Pues un abrazo a tus padres o pues la vida familiar, el tiempo con tus hijos, pues no le dábamos valor y cuando te falta es cuando le das valor. O sea, que ese sería un poco mi aprendizaje. Muchas gracias. Ana, en tu caso. Pues en mi caso, a nivel profesional, pues que el talento es el que elige y elige dónde desarrollarse y va a elegir cada vez más compañías que sean flexibles, que ofrezcan soluciones humanas, poniendo a las personas en el centro y comprometidas. Y a nivel más personal, pues que es imprescindible estar cerca, aunque estemos lejos, que somos personas y necesitamos estar con los demás y tocarnos y abrazarnos y estar juntos, aunque sea a través de una pantalla. Muchas gracias. Rafael, ¿te llevas aprendizajes? Sí, no, hombre, ¿quién no lo lleva? Y además en línea con todo lo que habéis comentado. El primero, la importancia del ser humano como eje social. O sea, no somos nadie sin los demás. Necesitamos a los demás y los necesitamos desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, el individualismo, la autosuficiencia
pues hemos visto que es imposible. Somos vulnerables, somos frágiles, pero esa fragilidad es muy positiva, porque esa fragilidad nos permite confiar en los demás, darnos hacia ellos y que los demás se den hacia nosotros. Por lo tanto, a nivel personal, indudablemente, nuestra propia vulnerabilidad y fragilidad, que lo que consigue es que nos abramos más a los demás y los demás más a nosotros. Por lo tanto, en ese sentido, esa parte positiva de sentirnos parte de un todo. Eso es muy importante. Y la consecuencia profesional de lo que estoy comentando, si esto lo estoy diciendo que es importante a nivel personal, a nivel profesional significa co-design, decía Mar, todo lo que es co-creación, indudablemente ese es el camino, claro que sí. Necesitamos de los demás para hacer cosas dentro de las organizaciones. Y las organizaciones que no tengan en cuenta que tan importante es el crecimiento económico como social, como poniendo al individuo como centro, indudablemente estarán desfasadas en el futuro. Qué reflexiones más bonitas, la verdad, me quedo con muchas de ellas. Y es verdad que ha habido ejemplos, decías individualismo, por favor, ya basta. Han habido ejemplos de solidaridad impresionantes. Esto ha sacado muchas veces lo mejor de cada uno de nosotros, esta situación. Pues muchas gracias por cumplir el tiempo. Hay varias preguntas que se quedan por responder, otras que yo creo que ya hemos ido respondiendo en vuestras intervenciones. Bueno, me ha gustado mucho. Yo me he llevado muchas cosas en la mochila, reflexiones, iniciativas y invito a Marcos de Miguel, al director de la Unidad de Negocio de Tecnología de Vector ITC, a que nos comparta con nosotros las conclusiones que extraes. Hola Marcos, de nuevo. Chao. Marcos, estás muteado. Disculpad. Esa es la frase del confinamiento. Sí, verdad. Efectivamente, ha sido algo muy repetido. Muy repetido. Adelante, muchas gracias. Estaba en primer lugar agradeciéndoos a todos vuestra participación. Creo que ha sido muy enriquecedor conocer las experiencias de vuestras 4 organizaciones y de qué manera habéis enfrentado y sacado adelante estos retos que nos ha planteado esta situación. Eran, de alguna manera, nos ha permitido, si ya veníamos de una situación en donde la capacidad de adaptación de las organizaciones siempre ha sido fundamental, pues, y en esos retos que nos decía Rafa al principio, en esos 3 ejes, pues nos hemos encontrado con que esta situación ha puesto a prueba también otra de las cosas en las que ha sido el mantra durante los últimos años, que era la digitalización de las compañías y ver de qué manera esa digitalización realmente había sido efectiva y estábamos preparados para hacer frente a esta situación. Creo que se ha demostrado que esa digitalización iba muy avanzada en muchos de los casos y es lo que nos ha permitido, sin pasar por esa gestión de cambio que decía Mar, que la situación nos ha obligado de la noche a la mañana a cambiar radicalmente la manera en la que nos relacionábamos y trabajábamos con todos nuestros colaboradores o nuestros clientes, pues ser capaces de abordar esos cambios, ¿vale? En esos cambios yo creo que es importante el tener los compañeros de viaje adecuados. Gran parte de esos compañeros siempre los vamos a tener dentro de nuestras organizaciones, ¿vale? Pero que, lo comentaba también Josep antes, hay que a veces abrir la mente y ver qué se está haciendo en el resto de las organizaciones, ver de qué manera valoran nuestros propios empleados los cambios que estamos implementando y el efecto que va teniendo en su realización del día a día. Y en esa búsqueda de compañeros de viajes donde nosotros de una manera humilde pues estamos intentando siempre estar cerca de nuestros clientes, ¿vale? Para ver de qué manera somos capaces de enriquecer con las iniciativas, esas iniciativas y experiencias internas, esas capacidades que hay dentro de las organizaciones con una visión externa que de alguna manera complemente y que permita llegar de una manera más rápida a esos objetivos deseados, ¿vale? Pues, en muchas de las cosas que hemos estado comentando y escuchando hoy han sido la demostración de que efectivamente hemos visto como herramientas que teníamos ahí, las hemos dado una utilización muy diferente y hemos conseguido, decíais antes, y yo es algo que he escuchado ya en varias conversaciones con clientes, en esta situación los empleados nos han dicho que han estado más cerca que nunca de sus compañeros, más cerca que nunca de los directivos de la compañía. Hemos habilitado mecanismos de comunicación que han permitido esa cercanía y han permitido también, como decíais,
que la fidelización de los empleados, demostrando de qué manera las organizaciones hemos dado respuesta a esa situación, ha conseguido crecer. Y teníais datos objetivos antes de encuestas que nos permitían materializar y evidenciar esta situación que comentábamos, ¿vale? Creo que de cara a poder tomar esas decisiones de esto que ha habido que poner de una manera de urgencia, qué es lo que ha venido para quedarse, es importante por un lado, el tener en cuenta la opinión de esos stakeholders que se ven afectados por estos cambios, y todos habéis hablado de las encuestas que habéis hecho, tanto desde un punto de vista interno en vuestros empleados como desde un punto de vista del mercado, de cómo se veía la reacción que había llevado a cabo vuestras organizaciones, y es muy importante que monitoricemos cómo ven esos resultados, pero también es muy importante que seamos capaces de medir. Hay que medir el impacto que estos cambios tienen en las organizaciones. Hablamos de medir los niveles de productividad, y en esa medición es lo que nos va a permitir ir modulando de qué manera eso que ha llegado de urgencia tiene que asentarse y tiene que quedarse en el día a día de las organizaciones, ¿vale? Pues nosotros, desde un punto de vista tecnológico, os podemos acompañar en la implementación de las herramientas que nos permitan estar preparados para hacer frente a estos cambios en las organizaciones, pero también comentaba Rafa, es muy importante que seamos capaces de encontrar ese modelo estratégico adecuado para que esas herramientas se planten de la manera correcta, encontrando ese vector óptimo entre las necesidades de negocio, las necesidades sociales y las necesidades individuales de todos nuestros trabajadores, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante y os agradezco a todos vuestra participación. Mónica. Muchas gracias, Marcos. Bueno, vamos concluyendo. Yo diría, ahora no recuerdo en qué estudio ni qué autor era, pero sí había un gráfico que escuché hace, yo diría, unos meses, que lo que hacía era dibujar el desarrollo de la humanidad, de la innovación humana y en toda la historia de la humanidad. Y no era una línea continua ascendente, sino que eran disrupciones en momentos claves de la historia. Yo creo que sin duda quedará como uno de esos momentos de avance, de innovación, de tecnología, de digitalización de procesos, hablando de gestión de personas, pero también de sentimientos como la humanización, proceso de acercarse a las personas en esa paradoja de estar más lejos que nunca, pero también más cerca que nunca, y de tener en cuenta sentimientos de empleados, que normalmente hablar de sentimientos era como un poco mostrar una cierta debilidad, y como decía Olga también, había una resistencia a ver cómo respondía la otra parte, ¿no? Y yo creo que es uno de los... Evidentemente, si pudiéramos escoger, seguro que escogeríamos que nunca hubiera sucedido, pero que hay aprendizajes que van a quedar ahí, que van a mejorar cosas, sin duda, y que este ha sido un momento disruptivo también con seguridad. Muchísimas gracias a todos por vuestra generosidad, explicándonos vuestras experiencias, por compartir vuestro tiempo, que también es muy preciado. Muchísimas gracias a Marc, que se ha tenido que desconectar ya hace un momentito, a Ana, a Olga, a Pep, a Marcos, a Rafa y a todos los asistentes. Ha sido un auténtico placer. Y os invito a esto, va a quedar grabado, vamos a recoger también en Equipos y Talento una crónica de este webinar, tanto en revista papel como online, y nos vemos pronto. Mucha suerte y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.